Bienvenidos mis queridos estudiantes a una nueva clase con el profe Mauricio. Hoy vamos a hablar de la teoría general de los contratos. Para ello nos vamos a ubicar en las fuentes de las obligaciones y vamos a recordar que las fuentes de las obligaciones son los actos jurídicos, los hechos jurídicos, la ley y el enriquecimiento sin justa causa. Los actos jurídicos son aquellos en donde existe voluntad o intencionalidad volitiva y los hechos jurídicos donde hay ausencia de voluntad y deviene entonces de una responsabilidad extracontractual. Para ello vamos a ubicarnos en los actos jurídicos y dentro de los actos jurídicos en los contratos. ¿De acuerdo? Una vez nos ubiquemos dentro de los contratos vamos a referir que existen unos elementos de los contratos. Esos elementos pueden ser elementos esenciales y luego unos elementos de validez. Dentro de los elementos esenciales tenemos la voluntad, el consentimiento, el objeto y la causa. Cuando veamos un negocio jurídico nos tenemos que preguntar si existen estos cuatro elementos esenciales. Y ante la falta de uno o varios se genera entonces la inexistencia, es decir, que no nace el mundo jurídico. Luego, si estos cuatro elementos existen, pues entonces vamos a ir a revisar los elementos de validez. Estos elementos de validez son varios. La capacidad de las partes, el consentimiento libre de vicios, error, fuerza y dolo. El objeto tiene que ser lícito, la causa lícita, tiene que haber una ausencia de lesión enorme y se tienen que cumplir con unas formalidades solemnes. Y ante la falta de uno o de varios se genera la invalidez, es decir, el contrato existe, pero tiene, entre comillas, le vamos a llamar un problema que genera a su vez una sanción. Este cuadro lo complementamos con lo siguiente. Si los elementos esenciales existen, entonces si decimos sí, entonces vamos a referir que hay existencia del contrato. Pero si decimos que alguno de estos elementos esenciales faltan, entonces vamos a decir que no, que el contrato no existe. Entonces se genera inexistencia. La inexistencia es un género de la ineficacia. Entonces, en el caso de que no hayan los elementos esenciales, estos cuatro, entonces se genera ineficacia por inexistencia del contrato. Luego, si existen los elementos de existencia del contrato, entonces vamos a referir si se cumplen con todos los requisitos de validez y nos vamos a preguntar, ¿se cumplen o no se cumplen? Si se cumplen, entonces el contrato es válido y se generan plenos efectos jurídicos. Pero si no se cumplen con los requisitos de validez, entonces se genera una invalidez del contrato. Y esa invalidez del contrato puede ser por inoponibilidad, que hace referencia a que no hay ninguna nulidad, pero igual es ineficaz por ser inoponible, o existe una nulidad en el contrato y esa nulidad a su vez puede ser absoluta o relativa, que pueden ser subsanables o no, dependiendo el objeto o la causa o el tipo de acto, de elemento de la validez que le falte. Entonces, vamos como resumen a referir que los contratos tienen unos elementos esenciales y de validez. Si los elementos esenciales no se cumplen, se genera ineficacia por inexistencia. Luego, si los elementos de validez no se cumplen, se puede generar una nulidad o una invalidez por inoponibilidad. Y tanto la inexistencia como la nulidad absoluta relativa o la inoponibilidad generan una sanción jurídica que vamos a llamar ineficacia. Por el contrario, si se cumplen los requisitos de existencia y de validez, entonces el contrato es plenamente válido. Vamos a referir el Código Civil colombiano, un poco de doctrina y la sentencia C345 del 2017 como fuente bibliográfica.
En próximos videos vamos a hablar de unas palabras un poco difíciles para separar, como por ejemplo rescisión, resiliación, resolución, anulabilidad, pero cuando las veamos entenderemos muy fácilmente. Recuerden darle like a este video, suscribirse y compartir con todos sus amigos y colegas. Muchísimas gracias.